Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá otro espacio de análisis de la propuesta del femianálisis. Hoy vamos a comentar algunos capitulitos, los títulos de este ensayo fundacional eh, que lo podés adquirir en autoreseditores.com. Impresión por demanda se llama, o sea, es decir, vos lo pedís, te lo imprimen y te lo envían a tu casa. Muy fácil. Que sería la modalidad de publicación del siglo XXI, ¿no? El Femianálisis 2, mirá cómo me lo dejó la gata. La gata quiso, no sé si le gustaba que se hable del idioma el feminé, pero bueno. Eh, y la suma de Femianálisis, este programa de investigación a partir de Lácatos, el epistemólogo, es decir, que eh, tiene que ver con cierta perspectiva, ciertas expectativas, ciertos ideales de llegar a comprobar, es decir, establecer hipótesis provisionales siempre que sostengan la clínica femianalítica, digamos, o sea, el tratamiento de las mujeres como el otro, el caballero y dama que hablaba Lacan en sus escritos, la dama como que posibilita el bucle significante, porque de lo contrario eh, hay un solo discurso, hay un solo idioma, hay una lengua, el masculine, entonces eso, ¿qué tipo de dialéctica podría, qué tipo de articulación significante tendría eso? ¿No? Es una pregunta, ¿no? Recordemos que eh, como programa de investigación y como paradigma, es decir, como punto de vista particular, como perspectiva, como desde mi punto de vista, constatación de que ellas hablan un modelo de mundo diferente, es decir, viven en un mundo, en un imaginario y definido por la palabra, es decir, simbólicamente diferente que el varón, digamos. No obstante, compartir cosas en común, o sea, hay entrecruzamiento idiomático, hay articulación, caballero, dama, caballero, el bucle significante de género. Incluso a nivel intrapsíquico, como bueno, lo interno, lo externo, esto de la banda de Moebius, sabemos que tiene muchas aguas han corrido por debajo del puente, pero bueno, usando, en definitiva son metáforas que llevan a otra. Pero hay una realidad que es que ellas definen diferente. Y esta bipartición, sin duda que ocurrió ya desde la prehistoria, en el plano social, en el plano tribal de nosotras y nosotros, ellos y nosotras. Y esto fue cristalizando en el lenguaje un idioma singular, un idioma particular que hablan ellas, con valores diferentes también. Es decir, cada término, por eso es perspectiva idiomática, porque cada palabra tiene su peso. Es decir, siempre en relación a otras palabras, por supuesto, es un jeroglífico, es un idioma inconsciente. En ese contexto sería el sujeto de un idioma inconsciente, que en este sentido entonces la mujer sería lo que la define de su idioma, digamos. En ese contexto, por supuesto que cada sujeto es diferente, ¿no? Habla. Y también como paradigma, es decir, yo creo que el sesgo freudiano, es decir, Freud fue parcial, esto invalida la gran parte de las hipótesis freudianas como la psicopatologización de la mujer, que son operatorias de, hegemónicas, es decir, siempre de un imperialismo clínico, metodológico, teórico, es decir, eh, porque se basa en la asimilación idiomática y en como el etnocentrismo en antropología que dice que
Los antropólogos miraban al otro cultural en términos de las propias categorías de Occidente, es decir, eso invalida la visión, o sea, hay sesgo, digamos que hay procesos cognitivos también que después yo en alguna parte lo escribo por ahí. De modo que podemos decir que Freud, cuando caracterizó a la mujer, le pasó como el error de apreciación, digamos, este error de paralaje, error de punto de vista, sesgo, distorsión, parcialización, porque no esclareció algo fundamental que los antropólogos ya lo tienen muy en claro, ¿no? Y es que hay que diferenciar en las entrevistas, en el trabajo de campo. Esto, bueno, me hicieron recordar las chicas de Letras Vivas de Bariloche, gracias. Eh, ya en La Plata, en la carrera, había visto antropología allá por el 90, ¿no? También no el 90. Y me hizo acordar el etnocentrismo, que en este caso sería eh, eh, un egocentrismo idiomático, es decir, la imposibilidad de salirse y ser determinado, estar alienado en el propio idioma. Es decir, Freud no se dio cuenta que hablaba el masculine, el idioma patriarcalensis, además, si lo llevamos hacia el idioma social, es decir, en la sociedad se hablaba en su época y aún hoy día esta lógica social de base patriarcal, es decir, que el capitalismo sería uno de sus aspectos y ciertas características. Entonces, Freud, si bien desarrolla el psicoanálisis, ahora, Pierre Shane dice que él hablaba de análisis psicológico y siempre le reprochó a Freud que le choreó le dio vuelta, le puso psicoanálisis, hablaba de análisis psíquico. Entonces, pero bueno, y además Freud toma el inconsciente, filosofía del inconsciente de Harman, Theodor Lieb, es decir, hay muchos, y Bombres, lo inconsciente, es un libro que te explica este desarrollo. Así que Freud toma muchos conceptos prestados, como dice Alfredo Eiderstein, pero lo que decimos es que Freud fue víctima de un error de apreciación porque no consideró que hablaba un idioma particular al homo patriarcalensis, es decir, de varón, predominante en lo social, en la ciencia, en la cultura, la historia, en las guerras, es decir, hombres, nosotros. Tampoco pudo diferenciar el nosotros. Entonces, por esto decimos que le llevó a, a tratarlas como enfermas en sus quejas, en sus reacciones opositivas, es decir, en sus lamentos, porque, como decía Walter Benjamin, que es otro gran eh, eh, contribuyente, ella no está, pero lo tomamos y lo citamos porque las ciencias conjeturales como la nuestra, alejado del positivismo, es esto, es un diálogo entre distintos autores. Bueno, decimos acá que a los fines analíticos, femianalíticos, hay otra lógica de vida, pero esta lógica ya es la puesta en escena de un idioma, o sea que el idioma tiene una anterioridad a la lógica. Define a la lógica. Lacan diría que al revés, que la lógica define al sujeto. Y este idioma inmanente no sería una suerte de esencialismo, sino que hay una memoria, el inconsciente femenino, eh, más creativa, digamos, en el sentido de un inconsciente que engendra, es decir, nada menos que niños. Eh, Más un inconsciente, como dije, de Deleuze y Guattari, digamos. Un inconsciente potencia spinociana también, un inconsciente spinociano, que no es totalmente un vacío de búsqueda, sino que tiene
su simbólico, su cinturón de acreción como un agujero negro que da un formato, un estilo, una búsqueda, un guión existencial, un guión de vida, como diría Verne. Bueno, volviendo entonces, esto de pobre maestro Freud, eh, Freud creyó descubrir cosas universales, sin duda que existe el Edipo, ¿no? Que después lo atacaron los culturalistas como Karen Horney, Erich Fromm, Ruth Benedict, que era un antropólogo también. Hay cuestiones generales, como en todo concepto. Hay cuestiones particulares y puede haber cuestiones singulares también, es decir, esto es Hegel. Eh, pero lo que no se diferenció acá es que eh, hablamos distintos idiomas, distintas perspectivas, es decir, manejamos diferentes valores, ideales, prácticas. Entonces los roles también cambian, el posicionamiento, el lugar asignado socialmente cambia totalmente todo. Entonces Freud, a tratarla de histéricas a partir del discurso médico, ¿no? También le enrostra a la mujer este discurso médico hegemónico que recuerdo haberlo estudiado con Galeano en la carrera y que es aplicar conceptos, aplicar esquemas a la mujer. Y bueno, las histéricas no reaccionaron sino a través de algunas psicoanalistas, es decir, pero las psicoanalistas tuvieron una adherencia al discurso del maestro, es decir, un síndrome de Estocolmo de género, adherida al discurso del que oprime tu idioma, que es reprimido, es decir, silenciado, desconsiderado, no es percibido, mira, está tan históricamente tan desarraigado de lo social que ya no hace falta sino caracterizarla, estudiarla, ¿no? Histéricas, su sexualidad lo mismo, pero unas pocas psicoanalistas que intentaron decir otra cosa y la operatoria de oponerse al maestro es tímidamente decir otra cosa. Yo creo que Ana Freud no realizó esa operatoria, sino que fue fiel al discurso superyoico del maestro, eh, que se dedicó a los niños. Y hasta hoy día incluso muchas psicoanalistas, bueno, vos sos mujer, dedícate a los niños, que yo soy hombre y me dedico más a lo... Claro, que eso también es una práctica excluyente de la mujer del campo de la investigación, de ser protagónica, argumentar y defender tesis y demás. Que ahora, gracias al feminismo, bueno, el feminismo eh, las trataban de histéricas también porque reclamaban derechos y todo eso. O sea, las psicopatologizaban como un mecanismo de control psicosocial, como un mecanismo también de etiquetaje y de estigmatización e invalidación. Este proceso de invalidación que lo sacamos de, gracias, Ronald Lyne y David Cooper, Psiquiatría y Antipsiquiatría, son operatorias de dominación intergéneros. Eh, Karen Horney sí, hoy iba a hablar de este libro, Karen Horney sí adhiere a la teoría culturalista antropológica, Ruth Bennett y todo eso, eh, Erich Fromm, que ya le criticaban un poquito a Freud, le decía, pero no, ya esto es todo muy biológico, muy pulsional, el Edipo no funciona igual en muchas culturas, los Samoa, Margaret Mead, que fue esposa de Erich Fromm. Entonces, ¿cómo es que ella se opuso en esto de adherir a un discurso más social que es una forma de entrar en debate, argumentar y tomar posición, digamos? Es una guerra de posiciones entre dos géneros, ¿no? Chicas, hay que salir a defender esta propuesta en el sentido de que
Resulta que nuestro discurso fue sistemáticamente invalidado, descalificado, excluido y proscripto, ¿eh? Y no nos dimos cuenta, pero esto ya históricamente, es decir, esto es lo que yo llamo en un pequeño ensayo que le dediqué a CFK, estratégicamente le llamé, está en audiolibro en mi canal, le llamé síndrome de Hipatia, que es una mujer que, ¿sabe qué hizo hace 2000 años atrás? ¿Sabe qué hizo esta torranta? Se atrevió a pensar, era astrónoma, matemática, una súper inteligente, y la desollaron públicamente. A Juana de Arco la hicieron quemar. Su cuerpo desnudo no pudo escapar, como dice Ratones para mí. Es decir, este fenómeno de obstruir, invalidar, descalificar, silenciar, omitir, etcétera, de la participación femenina, es una operatoria, ¿no? Eh, entonces, volviendo entonces con el tema de Karen Horney, por ejemplo, ella, el autoanálisis, que yo otra vez lo hablé, eh, para Freud no sirve el autoanálisis, y él creó el psicoanálisis con el autoanálisis de sus propios sueños y de su Edipo, pero después los psicoanalistas dijeron que no sirve porque hay resistencia, el mecanismo de defensa, bueno. Pero ¿cómo puede ser que funcionó para Freud y para otros? Entonces ella escribe el autoanálisis y lo da como válido. Esto también es una manera indirecta, metafórica, de decirle al maestro, sí, para ustedes no sirve, para, para mí sí. Y escribieron otras, Clara Thompson, Helen Deu, Susan Isaac, pero algunas cayeron en esto de adherir y de creer que participaron en un acto fundacional, como estuve leyendo Mujeres del Alma, bueno, las felicito a los psicoanalistas que lo escribieron, de una fundación, eh, pero esto de que el psicoanálisis siempre fue, la mujer siempre participó, eh, yo creo que en un rol dependiente y en un discurso pasivizado, digamos, silenciado, es decir, bueno, desarrollar mis hipótesis, mi descubrimiento, pero tú no tienes ninguna visión nueva, ni vengas con innovaciones, le aplican el decálogo del jefe, ¿no? Ese decálogo. Entonces, Ana Freud, cuidado de niños, y así. Melanie Klein se dedica también a los niños, cayó también en esa operatoria de eres mujer, cuida de los niños y quédate ahí, bastarda. Eh, pero en una suerte de rebelión inconsciente contra el amo que le sucede a todo sujeto esclavizado en este marco de dialéctica del discurso idioma amo y idioma esclava, silenciada, invalidada, desarrolla otra teoría. Lo vuelve maternal, es decir, pará, nosotras somos madres. Es como que yo creo que eso metafóricamente significó esto. Así que vos decís que Juanito, que... Mira, nosotros niños entendemos, ¿eh? Y los pechos buenos y malos, las posiciones esquizoparanoia y depresiva, es válido. Yo lo pongo, para mí vale. Te lo digo como mujer, querido. Claro, es una manera, eh, son metáforas sin título, digamos, la manera de Bea B. Jackson, que estudiaban el lenguaje esquizofrénico. Lo que estoy diciendo es que es una forma de ironía, ¿no? De indirecta, de mensaje subliminal que enrostraron al maestro. Y de esta manera, de esta forma tímida, propio de los oprimidos, de los sujetos cuyos discursos fueron invalidados, porque participar en un congreso de psicoanálisis diciendo, oh, nosotras fuimos silenciadas, y esto es una injusticia. No, ¿te imaginas cuando Jones le, le saca el micrófono a Lacan cuando hablaba en Marieban, ¿no? El coloquio de Marienbad, el estadio del espejo como generador del show, ¿no? Te imaginas, en esa época era salvaje. Bueno, entonces, eh,
las mujeres fueron colonizadas, adhirieron en una suerte de síndrome de Estocolmo al discurso del amo, el idioma dominante, digamos, Freud. ¿Quién se atrevería a replantearle a Freud en esa época? Pero también se apoyaron en los herejes. Hume, que ya dijo el inconsciente colectivo, otra clínica ya, el propio Adler, que escribía sobre los complejos de inferioridad, ficción, ideal, eh, eh, así como otros herejes. O sea que este, esto de ser hereje y adherir a Freud y los culturalistas, esto de la herejía es el que eiresia, el que elige, pero este elegir otra cosa encubre también algo y que es, che, pero mi palabra no vale. ¿Mm? Es que es eso lo que pasó con las chicas. Más para... Te doy un caso nomás, ¿viste? El caso Dora. Freud desarrolla ese caso en un historial repleto de discurso médico hegemónico, síntomas, dolor y uno, pobre mujer. Y lo que hacía Dora era esto de ver qué lugar ocupo en esto de que mi viejo sale con la señora K, el señor K me avanza y descubro la infidelidad y Freud dice que la, la joven buscaba algo del orden de qué papel cumplo en este cuarteto que después Lacan lo desarrolla con la, la pregunta histérica. O sea, no es una pregunta femenina, es una pregunta histérica. Es que cuando llegan esas cuestiones sexuales en relación al otro, el hombre, tanto las chicas como las mujeres ya tienen todo eh, eh, la cátedra materna, digamos, y ya tienen un discurso advertido sobre el tema. No te digo el Kama Sutra, pero eso pasa en la India. Y fíjate vos en ese caso, la madre de Dora no figura. Y yo tengo por hipótesis de que lo que controvierte a Dora y la posiciona en un lugar inestable, es decir, no sé si soy A o B, y que por supuesto es un lugar conflictivo, eh, e incluso el cachetazo al señor K es, ah, también me tomas como cualquiera, como esta otra, a la señora K, porque ella estaba siendo leal al código materno, que fue excluida, fue engañada, es decir, que descubre al padre siendo infiel. Y esto es lo sustancial de ese caso, pero Freud lo llevó para describiendo algunas cuestiones propias de una sexóloga, sin duda que el tema de ser mujer y todo eso, eh, los chicos lo van palpando desde el Wistria, usando las propias hipótesis de Freud de los tres ensayos, esta investigación sexual, imitan, juegan al doctor, viste, dos nene y nena se besan y ¿qué están haciendo? No, estamos casados, dice. Eso a los 7 8 años se transforman en escenas. Y entonces, digamos que la masculinización de la feminidad, Freud, una visión masculinista de la mujer. Entonces, pero ¿qué tuvo que haber pasado entonces? Eh, ¿Cómo sería si las mujeres, recordemos que tenía que hablar de este libro, lo asco. Bueno, que las mujeres, si hubiesen inventado el psicoanálisis, ¿cómo sería? Problemas de maternaje, los hijos y los hombres no están en el trabajo. Sería todo más algo de crianzas, los chicos, ¿no? La pareja, el amor, para ellas, pero ¿por qué ellas tuvieron que capitalizar todo eso de la novela familiar, el amor, la pareja, los chicos, la escuela, porque era el lugar que le asignaron socialmente. ¿Mm? En cambio, los juegos de varón eran camiones, armas. Entonces, todos condicionamientos socioculturales, y va por clase social también. Entonces, sería diferente. Sería como Freud llevó el tema para el super yo, límites.
La mujer hubiese llevado todo el problema de amor, falta de afecto, es decir, estas cuestiones que ellas habían capitalizado en su delimitado y circunscrito ámbito familiar, por otra parte la familia nuclear y burguesa, capitalista acotada y enajenante, que te genera síntomas de toda clase. Entonces, eh, los problemas de los chicos, ¿cómo sería? ¿No? Habría que hacer el psicoanálisis desde, desde el otro idioma, desde la mujer, a ver cómo sería, ¿no? Pensar algunas hipótesis, desde ya que cambia todo, porque ella, por supuesto que eh, eh, pondría énfasis el rol materno, los chicos, esto de... ¿Y cuál sería el papel del hombre allí? Y bueno, el hombre viene, los malcría, es decir, sería inverso a lo que estuvo pasando hasta ahora. Bueno, entonces decimos que este paradigma, usando Thomas Kuhn, el epistemólogo, ¿te acordás de Thomas Kuhn? Presciencia, ciencia, anomalías, es decir, che, viste que alguien dijo que Freud tuvo un sesgo fundamental, que no se dio cuenta del idioma que hablaba, ni percibió el idioma de la mujer, y parece ser que esto del inconsciente igual para todo, no. Es decir, incluso algunos lacanianos, no, el sujeto es lógico, es una proposición, no tiene género, no tiene claro, ¿qué es? Es una abstracción pura, es el bosón de Hay. A ver, Lacan escribió caballeros y damas, o sea, si querés te lo muestro, caballeros y damas. Eh, los escritos uno y 2. No, no muerden los libros. Entonces, este sesgo, esto que comete el maestro, digamos, yo creo que es un paradigma que ya entró, para mí entró en crisis, o sea, ya desde cuando empecé a estudiar psicoanálisis desde Politzer, que critica el inconsciente de Freud, allá en 1927, crítica de los fundamentos del psicoanálisis. Politzer era filósofo, fue fusilado por los nazis, estaba en la resistencia, mientras Jean Piaget daba cátedra en la Sorbona, así que estas cuestiones no es la adscripción ideológica, eso también tiene algo que ver, o sea, olvídate, no es tan... Así que después Blecher, psicoanálisis dialéctica materialista, Wilhelm Reich, psicoanálisis dialéctico, Igor Caruso también algo de... Entonces, es decir, una vez que uno ha entrado en este mundo psicoanalítico, ahora no lo voy a encontrar, a partir de esos autores, ya no es lo mismo, es decir, que uno ya entra con ciertas ideas que relativizan bastante, es decir, la ciencia y la verdad. Bueno, ya en la próxima te lo voy a mostrar, caballeros y damas. Uy, acá está el grafo, el grafo. Bueno, eh, entonces, como paradigma, como punto de vista, presciencia, ciencia normal, anomalías. Yo creo que ya veo ciertos lugares donde, che, pero ¿y nosotras? Y nosotras hacemos perífrasis, es decir, seguimos a los hombres. Es decir, si ellos hablan, por ejemplo, en un momento dado hablaban de que Melanie Klein innova esto de la psicosis gracias a su propuesta de eh, también nosotras, es decir, esto de vivir por procuración, imitando, identificándose. No, mis queridas, hay que empezar a asumir el propio lugar. Es una guerra de posiciones, como diría Gramsci, teóricas, defenderse. Entonces, anomalías, crisis, algún día se van a dar cuenta. Entonces, revolución quiere decir que podía ser una nueva clínica feminalítica, que yo lo sostengo, que sería en este ensayo,
esos libritos, el fundacional, el azul este, eh, pero también está articulado, es decir, que las hipótesis feminanalíticas dice que la regla fundamental, eh, sería la escucha, es una escucha de mi propio idioma, del otro idioma y también el idioma social que hablamos. Oh, y esto es como el antropólogo que yo te decía más o menos al comienzo de este encuentro virtual. eh, Mi propio discurso y el discurso de la tribu, es decir, porque si no queda contaminado lo que escucho y no se entiende si lo que dijeron es lo que yo creo que dijeron o lo que interpreto que deberían. Entonces se mezcla. Entonces por eso acá cambia la escucha. Con esto escucho lo que me dice ella y con esto escucho mi idioma. ¿Cómo sería? Una doble escucha, triple, y el social. Ella está hablando sus quejas respecto del escenario de pareja con este hombre, que está hablando del modelo social de pareja que ya no le cierra, que ahora está pasando y no se han dado cuenta que está entrando en crisis en la pareja, el hombre proveedor, el hombre poder, el hombre amo. Ella ahora quiere empoderarse. Entonces, sí, es decir, esto cambia un montón de cosas. Y esto de asociación libre, sí, es producto del idioma, es decir, está de cada término, cada símbolo, cada hecho es parte de su, es decir, es un acto de habla también, a partir de eh, los actos de habla de quién era, hay un lingüista. Entonces, cada gramo, fantasías, ideas, logros, es parte de su modelo de mundo a partir del idioma de Sapir-Whorf, que la lengua, en este caso el idioma, engendra un modelo de mundo. Y lo importante es ver cómo entender cómo es su mundo como un psicoantropólogo, es decir, tengo una entrevista contigo, pero yo estoy intentando entender tu mundo, dentro del cual me contás cosas que pasan, ¿m? Pero este idioma es compuesto, tiene elementos diacrónicos, la familia, el género, es decir, esto de legados y transmisiones de modelos intergénero, de tal palo a tal astilla, la madre a la hija. Es muy importante. Cambia toda la psicopatología, cambia. Incluso ya a partir en el marco de esta lucha de idiomas, eh, la hipótesis de eh, las idiopatías, es decir, que es un concepto, yo creo que en neurología hay un, pero es que eh, contenidos de mi idioma, mis creencias sobre cómo deben ser las cosas, por ejemplo, me llevan a sufrir. Tengo un modelo inconsciente de pareja, es decir, mi pareja inconsciente que busco instalarlo, choco con mi pareja que también tiene su guión de pareja. Este conflicto me desencadena a mí neurosis de angustia, ponele. Eh, este, Ataque pánico, opresión en la garganta. Eh, Eso sería una idiopatía, es decir, que contenidos de mi modelo inconsciente de pareja me lleva a, a un enfrentamiento, a conflictos, me genera síntomas. Y así un montón de cosas que tienen que ver con el modelo de mundo que manejo. Entonces, una vez que uno entiende cómo suceden las cosas, ya uno entiende por qué me pasó lo que me pasó. Bueno, acá el surgimiento histórico del idioma subjetivo, hay distintos capítulos, trastornos funcionales también, la desadaptación idiomática del sujeto al idioma de los demás, es decir, que no es tampoco, una vez que conozco su idioma, ya está, no, recordemos que está el deseo, la hipótesis de las idiopatías. Son reacciones
defensivas ante obstáculos a la consecución del idioma subjetivo. Es decir, reacciones ideativas, pensamientos, obsesiones, conflictos, etcétera, consecutivos a la resistencia de los demás al propio modelo de mundo, de amor, de pareja, etcétera. Mejor dicho, reacciones ante la represión idiomática como las descalificaciones, invalidaciones, etcétera. Cuando a vos te sofocan, no te dan la palabra, sos un volcán y eso erupciona lo que podemos llamar síntomas también. Bueno, entonces, hoy que te iba a hablar de este libro, salimos hablando de Kuntz, pero también Karl Popper, es decir, se puede falsar, es decir, si alguien me dice, mira, la hipótesis es así, pero eh, si vos me venís con el idioma de Freud, eh, a invalidar el idioma femenino que se postula como hipótesis, estamos en la misma. O sea, no es capaz a esto de aplicar un idioma hegemónico, definir al otro a partir de las propias categorías. Sería como el etnocentrismo en antropología, en donde a partir de tu modelo de mundo de varón definís a la mujer. Y acá se trata de otro idioma. Y hay otros también, los LGBT, es decir, sé que el trabajo de la clínica acá es mucho trabajo prácticamente de campo, entrevistas, conocimiento, hasta que logramos una cierta cosmovisión en donde el síntoma aparece este, como lógica de una vida que entró en cortocircuito por X. Y es vincular, o sea, en los enfoques subjetivistas, o sea, los idiomas son comunicativos, vinculan, son nexos, articulan, son el caballero y dama que hablaba Jacques Lacan. Bueno, la próxima entonces te voy a intentar, volvemos a la epistemología, estoy intentando hablar de este libro, hablamos de Thomas Kuhn, Popper, si se puede falsar, entonces, pero si no se falsa, el argumento sigue. Thomas Kuhn es un programa de investigación. Si querés adherir, me mandas un mensaje. Hay mucha gente leyendo ya la propuesta, que me hacen preguntas. Se encuentra en una etapa recordemos que hay tres etapas de la ciencia: etapa de descubrimiento, o acá sería de propuesta; etapa de verificación, que no estamos en el inductivismo de que yo tengo que demostrar concretamente de que somos conjeturales, es el campo de las hipótesis provisionales; y luego la de eh, socialización, ¿no? Entonces, es una propuesta. Eh, Bien, entonces de todo esto surge que cambian un montón de hipótesis. Así que bueno. Bueno, nos vemos la próxima.